contexto de los jóvenes. Jorge Saucedo, muy buenos días. Te saludamos Marcela Pámanes, Leonor Gómez Barreiro y tu servidor Juan Ceballos. Hola, buenos días, licenciado. Buenos días, Marcela. Buenos días, Leonor. Un saludo desde la Ciudad de México y pues contento de estar nuevamente con ustedes y deseoso de platicar con ustedes un poco de la importancia de por qué no tenemos que olvidar el tema de gobierno espía, por qué es tan importante que los medios de comunicación, las organizaciones y asociaciones civiles sigan dando un marcaje personal ante la respuesta del gobierno mexicano, ante las respuestas del presidente Enrique Peña Nieto y ante las situaciones que se han estado presentando en los últimos días. Creo que es importante recordar a la gente que este tema es un escándalo a nivel internacional, que posiblemente aquí a nivel nacional ha tenido un impacto verdaderamente importante, pero creo que es importante hacer una conciencia de nuestros radioescuchas y en quienes nos estarán escuchando, de por qué al espiar a los activistas, defensores de derechos humanos y periodistas que han estado involucrados en esta investigación de Citizen Lab y el New York Times retoma, creo que es importante decirle a la gente que al momento de espiar a un periodista, a un defensor de derechos humanos o activista, es también vulnerar nuestros derechos humanos, nuestro derecho a la información, nuestro derecho a conocer la verdad a través de los trabajos que realizan. El querer amedrentar, callar, censurar a estos periodistas, defensores de derechos humanos, que es el caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aquí en la Ciudad de México, en el que estoy colaborando, es también vulnerar los derechos de las víctimas que se acompañan. El caso que se estaba acompañando en su momento era el caso de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por eso la importancia de no dejar y dar un marcaje a las respuestas que estarán dando en los próximos días por parte del gobierno. Sí, Jorge, y bueno, sobre todo porque a propósito del tema del espionaje han ido surgiendo muchas notas con relación a cómo no solamente el gobierno federal mantiene este tipo de espionaje, sino también los gobiernos estatales. De hecho, ya la semana pasada el gobernador José Rosa Saizpuro de Durango decía que no han encontrado el equipo que había adquirido el gobierno anterior precisamente para un equipo de espionaje y que estaban haciendo las investigaciones necesarias. Y hoy Reforma publica que el gobierno de Rubén Moreira en Coahuila posee desde 2014 un equipo para intervenir teléfonos celulares y determinar su ubicación. El equipo fue adquirido el 29 de septiembre de 2014 por 16,658,000 pesos a la empresa Acumen Telecomunicaciones. La transacción quedó asentada en un contrato y lo realizó la Subsecretaría de Administración a través de la Dirección General de Adquisiciones del Gobierno del Estado. La unidad administrativa que solicitó la compra del equipo y que se quedó como responsable de su ejecución fue el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y fue una compra realizada mediante adjudicación directa en un contrato celebrado el 29 de septiembre de 2014 con un plazo de entrega del equipo de 90 días. Y bueno, pues Reforma trató de buscar algún funcionario del gobierno de Coahuila que respondiera a esta información. Sin embargo, pues hasta el día de ayer no fue posible. ¿Qué opinión te merece? Sí, digo, la investigación de Citizen Lab demuestra una parte de los periodistas y defensores de derechos humanos que se pudo demostrar que sus celulares estaban intervenidos, pero como se decía en las ruedas de prensa y en las distintas intervenciones cuando fueron entrevistados, es que esto es una realidad que están viviendo otros periodistas y defensores de derechos humanos, sobre todo en los estados donde el tener conocimientos, sí se están usando este tipo de programas
o este tipo de intervenciones y espionajes es complicado, pero la realidad, y el Siglo de Torreón lo publicó ya después de este reportaje del New York Times, que Durango pues había sido uno de los estados que también había estado comprando equipos, y ahorita usted lo menciona, Rosa es puro, pues no sabe dónde queda el equipo. Entonces también es alzar la voz por esos periodistas, defensores de derechos humanos que están ahí en los estados, en los municipios, que también están siendo intervenidos, porque la investigación de Citizen Lab deja en claro que el presupuesto que el gobierno mexicano gastó pues no es únicamente con las intervenciones de Aristegui, de Mario Patrón, etcétera, sino que hay una cantidad mayor que se calculaba que podían ser alrededor de 10,000 móviles, y entonces nos preguntamos quiénes son esas otras 9,000 y tantas personas más que fueron intentados ser espiados o están siendo espiados, ¿no? Y ahora en Coahuila, con este reportaje de Reforma, pues se demuestra que en los estados también está esa preocupación de qué están haciendo los periodistas y defensores de derechos humanos, activistas, que preocupa, y en vez de ocuparse, porque hay que recordar que este tipo de equipos, como los que, o bueno, este tipo de software que vende MCO Group, es su principal fin el poder detectar el trabajo que hacen delincuentes. En este caso en México, su principal objetivo sería pues luchar contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y parece que todo preocupa menos eso, y preocupa más la investigación de Aristegui, preocupa más el trabajo del Centro Pro de Derechos Humanos, y preocupa más lo que diga Mexicanos contra la Corrupción que lo que verdaderamente es el fin de este tipo de programas. Pero también, Jorge, los comentarios que generó en torno a esa misma información, que la PGR anunció que solicitará el apoyo del FBI y de la ONU para investigar el supuesto espionaje con el malware Pegasus a periodistas y defensores, y que pedirá a denunciantes sus dispositivos móviles. En un mensaje a medios, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, informó de la creación de un grupo de apoyo técnico para la investigación y que prevé solicitar los teléfonos a los agraviados, cuando la PGR es una de las instituciones señaladas precisamente como las que adquirió este equipo junto con el CISEN, ¿verdad? De hecho, pues la solicitud que se hace por quienes han sido afectados es que se realice una investigación independiente, que se cree un grupo independiente como el que se tuvo en su momento con Ayotzinapa, que fue el GIEI. Pues en este momento se busca que haya un grupo similar que se dedique a realizar una investigación independiente, porque estamos hablando que quienes tienen el uso de estos software pues sería el CISEN, la PGR y SEGOP. Entonces, que la PGR pues comience con esto, muchas organizaciones han dicho que eso sería el fracaso desde un inicio de la investigación. Por eso la importancia de no olvidar el tema y de que personajes internacionales han estado retomando el tema en columnas, en reportajes, por el peso y la importancia que esto tiene. Uh-huh. Jorge, déjame preguntarte algo. Buenos días, primero te saludo, espero que estés muy bien y ya regreses pronto aquí a la comarca lagunera. Déjame preguntarte, porque hoy en la mañana en el programa, en el informativo de MBS con Luis Cárdenas entrevistaba a Ricardo Alemán, y Ricardo Alemán sostiene a través de sus columnas desde hace días que todo esto que se informó a través de la rueda de prensa es un montaje y que realmente no hay fundamentos para creer que The New York Times estaba denunciando el espionaje por parte del gobierno, que si uno lee la pieza que se publicó, en ningún lado, en ningún momento se habla de espionaje por parte del gobierno. Entonces, en una suerte de desacreditación de todo lo que se ha venido diciendo, pues el periodista sale a la palestra y pone ahí estos argumentos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a los primeros días
y en las primeras columnas que se dieron el martes y miércoles de la semana pasada, si nosotros nos ponemos a leerlas, las columnas, en su mayoría, las del Universal y Milenio, estaban, si bien no a favor de lo que había pasado con los periodistas y defensores de derechos humanos, cuestionaban pues el espionaje. Una de ellas fue de Ricardo Alemán, y después, al siguiente día, no recuerdo si fue miércoles o jueves, parece como que se retracta, y entonces empieza este cuestionamiento duro, que quien por ejemplo ha tenido o ha sido cuestionado ha sido Carlos Loret de Mola, porque pues que sí, que si no, que si salía, que no, y pues al final opta por aventar un video en la rueda de prensa, pero después en los siguientes días decide dar pues espacio, tiempo en su columna, en sus espacios de televisión y radio, lo cual pues se puede prestar a muchos comentarios y no podemos decir que estén correctamente o incorrectamente. Lo que sí es que el reportaje del New York Times está basado en la investigación de Citizen Lab, que la investigación como tal, que es la prueba científica de por qué realmente se puede comprobar este reportaje y de por qué se puede comprobar el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, pues no debería de caber una duda. Si bien, y es lo que han estado manejando como Ricardo Alemán y otros periodistas, que se presume la inocencia del Estado hasta que se demuestre lo contrario, pues hay que dejar en claro que una investigación como la que realiza Citizen Lab, pues lleva un costo económico, porque no es fácil hacer los peritajes que realizaron a los equipos de los periodistas y defensores de derechos humanos, pero que sirven para no solamente señalar lo que mucho tiempo hemos sabido, que es que los defensores de derechos humanos y periodistas en México, la mayoría son intervenidos, espiados, seguidos, y entonces el tener una prueba científica como la que se presenta, pues por lo menos acota quiénes son quienes pudieron realizar este espionaje. Las columnas como las de Ricardo Alemán, pues pareciera que llevan una jiribilla que parece que quiere desacreditar a quienes están ahí, pero a la par hay columnas y reportajes, por ejemplo, El País y distintos periodistas que a nivel internacional han alzado la voz por periodistas mexicanos y defensores de derechos humanos. Muy bien, Jorge, pues feliz viaje de regreso a la comarca y algún punto de contacto. Sí, claro. Mi cuenta en Twitter es @JorgeInformando y en Facebook me pueden encontrar como Jorge Saucedo. Y un saludo, un placer estar con ustedes y espero vernos pronto allá por la comarca lagunera. Que así sea, buenos días.